Como ejemplo, para analizar el uso de los archivos XBRL como herramienta de estandarización de los estados financieros, vamos a estar hablando de la Central de Balances Electrónica de la Auditoría Interna de la Nación. La obligación de registro de los estados contables la encontramos en la Ley 16.060, en un agregado al artículo 97, conocido como artículo 97 bis, generado en el año 2000, que establece que las sociedades comerciales, cualquiera sea su forma, deberán registrar ante el órgano estatal de control sus estados contables y establece que no podrán distribuir utilidades sin que previamente hayan registrado esos estados contables. Además, señala que los estados contables van a permanecer en la entidad registrante por un lapso de 3 años para cualquier persona interesada. Esto es muy importante porque no solo establece una obligación y una limitación a las sociedades comerciales en caso de no hacer este registro, sino que es clara en señalar de que la información de los estados financieros va a ser información pública para cualquier persona interesada, persona jurídica o individual que solicite el acceso a esta información. ¿A quién nos referimos entonces con sujetos obligados? Por un lado, las sociedades comerciales, comprendidas en la Ley 16.060, pero también sociedades civiles, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas. ¿Sí? La lista se terminó conformando a partir del artículo 24 de la Ley 18.930 y del artículo 215 de la 19.355, que además establece a partir de qué fecha esos estados contables van a ser sujetos de sanciones en la práctica. Es decir, la obligación de registrar los estados contables nace en el año 2000, las sanciones están previstas para balances que correspondan a ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero del 2016, en el caso de esas otras sociedades que mencionábamos, y a partir del 13 de junio del 2016 para las sociedades comerciales comprendidas en la Ley 10.060. Obviamente se señala además montos mínimos para ser considerados sujetos obligados a registrar los estados contables que están mencionados en la documentación que les compartimos. ¿Qué framework normativo, es decir, qué taxonomías se aplican en esta central de balances electrónica en Uruguay? Bueno, las taxonomías van a corresponder a un conjunto de decretos que señalan cuáles son las normas adecuadas para las distintas empresas. Vamos a tener una taxonomía con normas internacionales de contabilidad, NIC, NIF, completas, que incluye el estado de flujos de efectivo o estado de origen y aplicación de fondos por el método directo, otra taxonomía para quienes deciden presentar por el método indirecto, y así un conjunto de taxonomías específicas de acuerdo a las normas contables adecuadas que correspondan a cada empresa. Por ejemplo, hay una taxonomía específica basada en las NIF para pymes. Recuerden que la taxonomía lo que establecía era cuáles eran las etiquetas para la codificación de los estados contables. Y las normas contables, obviamente, son una codificación de los estados financieros y, por lo tanto, la relación entre norma contable y taxonomía tiene que ser unívoca de manera de poder interpretar adecuadamente la información. ¿Cuáles son los objetivos de tener un registro digital de estados financieros? Obviamente estimular la inversión privada, garantizar la estabilidad del sector financiero, mejorar la gobernanza de empresas estatales. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar haciendo es incorporar información útil para la toma de decisiones. Vamos a tener actualizada y consolidada un marco de regulación institucional para la presentación de estados contables. Pensemos que si el registro no es digital, lo que tenemos es un registro papel, es muy complejo tener la seguridad de que la información presentada es sólida, digamos, es consistente, porque todo control que querramos hacer acerca de esos estados financieros en formato papel corresponde a un trabajo manual de análisis detallado de la información presentada. Algo tan sencillo como verificar que la suma de activos coincida con la suma de pasivos y patrimonio es un control manual que es necesario realizar. Cuando estamos en formatos XBRL, el control de la información presentada es un control automatizado a partir de los controles que tienen de validación los propios archivos XBRL.
Y a su vez se va a establecer un proceso que va a ser entonces sostenible y efectivo para la adopción de normas internacionales de información financiera, NIF o NICS en su nombre anterior. ¿Por qué decimos esto? Porque como las taxonomías van a corresponder a una norma, la codificación, la evaluación y principalmente las explicaciones a las cifras de los estados financieros van a necesariamente corresponderse a normas contables adecuadas. Además, la implementación de un sistema de control independiente para todas las formas de certificación de informes contables, incluyendo la auditoría. El registro digital, además de registrar la información financiera, va a registrar los informes de los contadores públicos que hagan sobre esa información presentada, ya sea informes de compilación, informes de revisión limitada o informes de auditoría que acompañen los estados financieros. O sea que no solo vamos a tener un registro de los estados financieros en formato XBRL, sino que vamos a incorporar en el registro digital los informes de contador público. Finalmente, podremos tener otras actividades dirigidas a afianzar la estructura de presentación de informes financieros empresariales a partir de este registro. La central de balances electrónica, entonces, que va a estar en la órbita de la Auditoría Interna de la Nación, va a recepcionar estados contables de acuerdo a normas contables adecuadas y va a hacer la puesta a disposición de interesados de este registro público. Para eso va a ofrecer una serie de herramientas para facilitar la presentación y también para facilitar el acceso. Por ejemplo, la Central Electrónica de Balances prevé en su página web disponibilizar para los usuarios que necesitan presentar sus estados financieros una planilla electrónica que va a permitir, al ser completada y ser subida a la página web, transformar esa información en un formato que seguramente todos conozcamos, que son las planillas electrónicas, al formato XBRL. A pesar de eso, el usuario podría, desde sus estados financieros, desde su sistema ERP, generar los archivos XBRL, pero esta es una herramienta para facilitar principalmente los primeros pasos de empresas en la incorporación a este sistema. Además va a ofrecer formatos amigables para la visualización de estados contables, porque si decimos que cualquier interesado puede acceder a este registro público, una vez que obtienen un archivo XBRL deberían poder visualizarlo de manera sencilla y por lo tanto se van a ofrecer, por ejemplo, los archivos XBRL convertidos a formatos de planillas electrónicas o a formatos PDF para facilitar la consulta o el acceso. Además, como decíamos, va a aparecer la firma digital como un elemento más de incorporar validez a los estados que se presentan y también a los informes de contador público que van a incluir firma electrónica. El registro también tiene conectividad con los sistemas de DGI para validar, por ejemplo, los números de RUT de las empresas que están informando a la Auditoría Interna de la Nación. Como decíamos, para la generación de estos archivos XBRL tenemos dos posibilidades. Una es que el software contable o el software ERP genere la información directamente en formato XBRL o que utilicemos una planilla electrónica. Por ahora la que se ofrece es en formato de Excel, de Microsoft Excel, que además se le van a agregar, además de la firma electrónica, como decíamos, otro proceso adicional, que es que como son declaraciones públicas, requieren un timbre profesional y el pago de ese timbre también va a formar parte de este proceso online, ¿sí? Se va a poder hacer a través de débito bancario o a través de la impresión de un ticket para pagarlo en las redes de cobranza. Y el acceso a la información de estados financieros, que decíamos que era un registro público, que era ser para todos, actualmente tiene un valor, los usuarios deben pagar por acceder a los archivos XBRL y esa compra de estados financieros también se va a poder hacer online y, como decíamos, se va a poder obtener en un formato de planilla electrónica Excel, PDF o el formato propio XBRL para ser incorporado a otros sistemas. ¿Qué beneficios se están planteando a partir de esta central electrónica de balances? Por un lado, decíamos que cuando los estados financieros se presentaban en papel podían incluir errores que no eran detectados.
Cuando estamos hablando de un formato estandarizado, se evitan ciertos errores, principalmente por el reingreso de datos. Recuerden que si alguien necesitaba analizar estado financiero de distintas empresas, uno de los principales problemas era uniformizar la información y el otro era que se debían tipear, es decir, ingresar en un sistema informatizado datos que estaban en formato papel. Acá lo que estamos evitando son los errores por el ingreso de datos, vamos a estar evitando errores por la interpretación de los datos. Además, vamos a tener un menor esfuerzo en el procesamiento y análisis de informes, es decir, toda la información que querramos hacer comparativa de evolución de la información financiero-contable de distintas empresas, vamos a poder hacerla a partir de estos estándares y la información va a estar disponible y principalmente va a ser explotable, es decir, vamos a tener información que efectivamente la podemos utilizar para distintos fines. El formato permite hacer además comparaciones y análisis automatizables. Recuerden que en dos estados contables financieros en formato tradicional en papel, la identificación de la correspondencia entre los nombres de las cuentas la tenemos que hacer manualmente a través de un análisis de qué quisimos poner en ese rubro, en ese concepto. En las taxonomías se establecen códigos específicos que facilitan esta comparación. Esto es información útil, como decíamos, y en los objetivos de este proyecto originalmente es información para inversores, para análisis crediticio, para también, por ejemplo, para los trabajadores conocer la situación económica financiera de la empresa donde trabajan o de un sector de la industria en particular. Y la central se convierte en un repositorio único de información para el registro de estados contables. Con esto cerramos este bloque que incluye la presentación en otra polimedia previa de los formatos XBRL y en particular la aplicación en Uruguay a través de la Central Electrónica de Balances.